Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén de lo mejor. Vamos a seguir compartiendo un poquito más de conocimiento y sabiduría para seguir haciendo la diferencia. Seguimos con el autor Mandino, la Universidad del Éxito. Estamos en el sexto semestre. La riqueza no es necesariamente una maldición, como tampoco la pobreza es una bendición. Ardy Hitchcock. La adquisición de dinero siempre ha sido algo muy sencillo para aquellos capaces de practicar una poca de disciplina y de seguir unas cuantas reglas. P.T. Barnum, lección 26. ¿Cómo convertirse en una persona experta en ganar dinero? Sin lugar a dudas, Phineas Taylor Barnum ha sido uno de los hombres más grandes del espectáculo que jamás haya admirado Norteamérica. De no haber existido, es muy probable que Horacio Alger lo hubiese inventado como héroe de una de sus epopeyas con el tema de los andrajos a la riqueza. De un comienzo en verdad humilde como dependiente de una tienda de abarrotes y apenas con una educación primaria, P.T. Barnum, con el tiempo, llegó a desarrollar la mayor asociación circense de todo el mundo, a la que bautizó como el espectáculo más grande del mundo. Barnum tenía ideas muy definidas sobre el éxito y la forma de alcanzarlo, e incluyó sus consejos prácticos, que aún son válidos hoy en día, en su autobiografía The Life of P.T. Barnum, written by himself. Invariablemente, cuando recibía una invitación para pronunciar un discurso, hacía referencia a las reglas del éxito, mencionadas en su libro, y a medida que la popularidad de sus conferencias iba en aumento, empezó a llamarlas el arte de convertirse en un experto en ganar dinero. Pete era un hombre suficientemente sensato para comprender, partiendo de sus propias experiencias como promotor y político, que había un tema del cual el público jamás se cansaba: del dinero. Esta lección se ha tomado de su discurso sobre el dinero, aun cuando iba dirigido primordialmente a la juventud norteamericana, con el propósito de enseñarle a perseguir la riqueza con integridad y carácter. Puede estar seguro de que, cualquiera que sea su edad y su nacionalidad, descubrirá muchas cosas que lo ayudarán a pensar con claridad acerca de a dónde va y cómo quiere llegar hasta allí. Una vez que haya terminado todo este semestre, podrá comprender los principios básicos para la acumulación de dinero, aunque ya para ahora tal vez ha comprendido que el dinero no lleva consigo ninguna garantía de felicidad. También habrá aprendido mucho más, sobre todo la poderosa verdad de que los principios del éxito jamás cambian, que son inmutables, como está a punto de recordarle el miembro más pintoresco de nuestra facultad. En Estados Unidos, en donde hay más tierras que habitantes, no es nada difícil que quienes gozan de buena salud hagan dinero. En este campo de acción relativamente nuevo, hay tantas avenidas abiertas que conducen al éxito, tantas vocaciones a las que no se dedica una multitud, que cualquier persona de ambos sexos dispuesta, cuando menos por el momento, a dedicarse a cualquier ocupación respetable que le ofrezca, puede encontrar un empleo lucrativo. Quienes realmente desean alcanzar cierto grado de independencia solo tienen que concentrar su mente en ello y adoptar los medios adecuados, como lo hace respecto a cualquier otra cosa que desean lograr, y todo resultará muy sencillo. Pero por muy sencillo que encuentren hacer dinero, no tengo duda alguna de que muchos de los que me escuchan coincidirán conmigo en lo más difícil del mundo es conservarlo. Según dice Benjamin Franklin con toda verdad, el camino a la riqueza es tan llano como el camino hacia el molino. Consiste en gastar menos de lo que se gana. Este parece ser un problema muy sencillo. El señor Micawber, uno de esos afortunados personajes creados por el genial Dickens, nos explica el caso bajo una luz poderosa, al declarar que tener un ingreso anual de 20 libras y gastar 20 libras y 6 chelines significa ser el más desdichado de los hombres.
En tanto que si se tiene un ingreso de solo 20 libras y únicamente se gastan 19,6 chelines, eso equivale a ser el más afortunado de los mortales. Muchos de quienes me escuchan podrán decir, comprendemos esto. Se trata de economía y sabemos que la economía significa riqueza. Sabemos que no podemos comernos el pastel y guardarlo. Sin embargo, le ruego que me permitan decir que quizá hay un mayor número de fracasos que se originan por errores cometidos en este aspecto que los que se deben a otras causas. El hecho es que muchas personas creen comprender la economía, pero en realidad no es así. La verdadera economía consiste en hacer siempre que los ingresos sobrepasen a los egresos. Si es necesario, usen su traje viejo un poco más. Prescindan del nuevo par de guantes. Remienden ese vestido viejo. Vivan con alimentos más sencillos si es necesario. De tal manera que, bajo cualquier circunstancia, a menos de que ocurra algún accidente imprevisto, siempre hay un margen a favor de los ingresos. Un centavo aquí, $1 allá, colocadas a un interés fijo, seguirán acumulándose y así se logra el resultado deseado. Quizás se requiere cierto entrenamiento para hacer esta clase de economías, pero una vez que se acostumbren a ello, descubrirán que hay más satisfacción en un ahorro racional que en un gasto irracional. He aquí una receta que les recomiendo. He descubierto que funciona como una excelente cura para la extravagancia y sobre todo para la economía errónea. Cuando se encuentren con que no hay ningún sobrante al final del año y sin embargo disfrutan de un buen ingreso, les aconsejo que tomen algunas hojas de papel y hagan con ellas una especie de libreta en donde anotarán cada uno de los aspectos de sus gastos. Lleven una contabilidad diaria o semanal y hagan 2 columnas, una titulada necesidades o incluso comodidades y otra titulada lujos. Y encontrarán que esta última columna será 2, 3 y frecuentemente hasta 10 veces más larga que la primera. Las verdaderas comodidades de la vida solo cuentan una pequeña porción de lo que gana la mayoría de nosotros. El Dr. Franklin declara, son los ojos de los demás y no nuestros propios ojos la causa de nuestra ruina. Si todo el mundo estuviese ciego, con excepción de mí mismo, no me preocuparía por tener ropas o muebles elegantes. El temor a lo que pueda decir Doña Chisme. Doña Chismes es lo que mantiene a muchas familias acaudaladas, atadas a un trabajo incesante. A todos nos agrada repetir, todos somos libres e iguales, pero en más de un sentido, este es un gran error. El hecho de que todos nacemos libres e iguales es una gloriosa verdad en un sentido y sin embargo, no todos nacemos igualmente ricos y jamás lo seremos. Podríamos decir, he ahí un hombre que disfruta de un ingreso de $50,000 al año, en tanto que yo solo tengo 1,000. Conocí a ese tipo cuando era tan pobre como yo, pero ahora él es rico y cree que es mejor que yo. Le demostraré que soy tan bueno como él. Me compraré un carruaje y un caballo. No, no puedo hacer eso, pero alquilaré uno y esta tarde iré a pasear por el mismo camino por donde él acostumbra hacerlo, y así le demostraré que soy tan bueno como él. Amigo mío, no necesita tomarse esa molestia, pues fácilmente puede demostrarle que es tan bueno como él. Solo tiene que comportarse tan bien como él lo hace, pero no puede hacer que nadie crea que es tan rico como él. Además, si se da esos aires de grandeza y desperdicia su tiempo y gasta su dinero, su pobre esposa se verá obligada a tronarse los dedos en casa y a comprar solo 100 gramos de café cada vez, y todo lo demás en la misma proporción, a fin de que usted pueda guardar las apariencias. Y después de todo, ni siquiera engañará a nadie. Los hombres y mujeres acostumbrados a satisfacer todos sus caprichos y antojos, en un principio encontrarán difícil reducir todos sus gastos innecesarios y tendrán la impresión de que es gran autonegación vivir en una casa más pequeña de lo que acostumbraban, con un mobiliario menos costoso, menos invitados, ropa más económica, menos servidumbre y asistiendo a menos bailes, fiestas, teatros, paseos, excursiones de placer y consumiendo menos puros licores y toda clase de otras extravagancias. Pero después de todo, si ponen en práctica un plan para separar una pequeña reserva, o en otras palabras,
una reducida suma de dinero y la meten al banco a un interés fijo, o bien la invierten sensatamente en la adquisición de tierras. Se sorprenderán al ver el placer que se deriva cuando su pequeño montón se acumula constantemente con los hábitos de economía engendrados por este curso de acción. El traje viejo, el sombrero y el vestido pasados de moda servirán todavía para la próxima temporada. El agua mineral tendrá para ustedes un sabor más agradable que la champaña. Un baño frío y una caminata ágil resultarán más estimulantes que un paseo en el carruaje más elegante. Una charla social, una noche de lectura en el círculo familiar o una hora dedicada a alguien, algún pasatiempo o a un juego divertido serán mucho más agradables que una cena de 50 o de $500. Cuando la diferencia en el costo se refleja para todos aquellos que empiezan a conocer los placeres del ahorro. Miles de hombres siguen pobres y cientos de miles empobrecen después de haber adquirido más de lo suficientemente y para sostenerse durante el resto de su vida, a consecuencia de que trazaron sus planes de vida sobre una plataforma demasiado extensa. Algunas familias gastan $20,000 al año y otra cifra mucho mayor y difícilmente sabrían cómo vivir con menos dinero, mientras que otras con frecuencia disfrutan en una forma más sensata con la décima parte de esa cantidad. La prosperidad es una prueba más severa que la adversidad, sobre todo la repentina prosperidad. El dinero que fácil llega, fácil se va. Es un viejo proverbio muy cierto. Un espíritu de orgullo y vanidad, cuando se le permite que predomine, es la eterna oruga que roe lo más esencial de las posesiones mundanas del hombre. Ya sean grandes o pequeñas, cientos o millones de ellas, muchas personas, a medida que empiezan a prosperar, de inmediato expanden sus ideas y comienzan a gastar en lujos, hasta que al poco tiempo sus gastos devoran sus ingresos y acaban por arruinarse, en un ridículo intento de mantener las apariencias y causar sensación. Conozco a un aventurero que comenta que, cuando empezó a prosperar, su esposa expresó el deseo de tener un elegante sofá nuevo. Ese sofá, declara, me costó $30,000. Cuando tuvieron el sofá en casa, fue necesario comprar sillas que hicieran juego. Después, aparadores, alfombras y mesas que fueran de acuerdo con el sofá y las sillas, y así sucesivamente, hasta cambiar todo el mobiliario. Entonces descubrieron que la casa misma era demasiado pequeña y anticuada para el mobiliario, de manera que se construyó una nueva para que le estuviese de acuerdo con las nuevas compras. Así, añadió mi amigo, todo eso significó un desembolso de $30,000, ocasionado por un solo sofá, el cual me obligó a asumir otras responsabilidades en forma de sirvientes, equipo y los gastos necesarios que van aunados al mantenimiento de una clase social elegante, equivalente a un desembolso anual de $11,000 y para eso escatimado, mientras que hace 10 años vivíamos con mayor comodidad real, porque teníamos menos preocupaciones. Con la décima parte de eso, la verdad es, continuó, que ese sofá estuvo a punto de llevarme a una inevitable bancarrota, de no ser porque a una inesperada ola de prosperidad que mantuvo por encima de ella y porque además la contrarresté con el deseo natural de reducirme un poco. Evite las deudas. Los hombres jóvenes que apenas inician en la vida deben evitar las deudas difícilmente. Hay otra cosa que hunda más a una persona como las deudas. Significa colocarse en una posición de esclavitud. Y sin embargo, encontramos a muchos jóvenes recién salidos de la adolescencia que ya empiezan a contraer deudas. Un joven encuentra a un amigo y comenta, mira esto, obtuve crédito para comprarme un traje. Parece considerar la ropa como si se tratara de una concesión especial para él. De acuerdo, con frecuencia es así, pero si logra pagar y nuevamente le otorgan crédito, está adoptando un hábito que durante toda su vida lo mantendrá sumido en la pobreza. Las deudas despojan al hombre del respeto hacia sí mismo y casi lo hacen despreciarse. Gruñe, se queja y trabaja para pagar lo que ya se ha comido o desgastado, y cuando se le exige que pague, no tiene nada que mostrar por el dinero que pagó. A esto se le llama en forma adecuada trabajar para un caballo muerto. No me refiero a los comerciantes que compran y venden a crédito, ni a quienes compran a crédito a fin de convertir la compra en una utilidad. El viejo cuaquero aconsejó a su hijo agricultor,
John, nunca pidas crédito, pero si te conceden un crédito para algo, que sea para estiércol, porque eso te ayudará a saldar tu cuenta. El señor Beecher aconsejaba a los jóvenes que si podían hacerlo, se endeudaban con una pequeña cantidad para comprar algunas tierras en el campo. Acostumbraba a decir, si un joven solo se endeudara para comprar algunas tierras y después contrajera matrimonio, esas dos cosas lo mantendrían en el camino recto. De no ser así, ninguna otra cosa lo logrará. Esto puede ofrecer riesgos hasta cierto punto, pero lo que debe evitarse es contraer deudas para alimentos, bebidas y ropa. Algunas familias tienen la tonta costumbre de solicitar crédito en las tiendas y de esa manera con frecuencia adquieren muchas cosas de las que quizá podrían prescindir. En ciertos aspectos el dinero es como el fuego. Es un excelente servidor, pero un amo terrible. Cuando los domina, cuando los intereses se acumulan constantemente en contra de ustedes, eso lo mantendrá hundidos en la peor clase de esclavitud. Pero dejen que el dinero trabaje para ustedes y entonces tendrán el servidor más devoto de todo el mundo. No es servidor que solo trabaja cuando el amo lo vigila. No existe nada, animado o inanimado, que trabaje con tanta fidelidad como el dinero que produce interés. Trabaja día y noche y en tiempo de lluvia o de sequía. No permita que trabaje en su contra. Si lo hacen, no tendrán posibilidad alguna de triunfar en la vida. Por lo menos en lo que respecta al dinero. John Randolph, el excéntrico virginiano, en una ocasión exclamó en el Congreso: Señor presidente, he descubierto la piedra filosofal. Paguen sus gastos según vayan surgiendo. Ciertamente esto es lo más cerca que jamás ha llegado alquimista alguno del descubrimiento de la piedra filosofal. Cualquier cosa que haga, hágala con todas sus fuerzas. De ser necesario, trabaje desde una hora temprana hasta una hora avanzada, en temporada y fuera de ella, sin dejar una sola piedra, sin remover y sin que jamás retrase ni siquiera por una hora lo que puede hacer ahora. Hay un viejo proverbio lleno de verdad y significado. Cualquier cosa que valga la pena hacerse, vale la pena hacerle bien. Muchos hombres adquieren una fortuna encargándose a fondo de su negocio, mientras que su vecino permanece pobre durante toda su vida, porque solo hace las cosas a medias. Ambición, energía, laboriosidad, perseverancia son los requisitos indispensables para tener éxito en los negocios. La fortuna siempre favorece al valiente y jamás ayuda a un hombre que no se ayuda a sí mismo. No tiene caso que pase toda su vida como el señor Micah Weber en espera de que se presente algo. Para esa clase de hombres, por lo común lo que se presenta es una de dos cosas: el asilo o la cárcel, ya que el ocio engendra los malos hábitos y viste a un hombre de harapos. El pobre vagamundo derrochador le dijo a un hombre rico: acabo de descubrir que en el mundo hay dinero suficiente para todos. Si lo dividiésemos equitativamente, ese debe hacerse y entonces todos viviremos juntos y felices. Pero fue la respuesta: si todos fueran como tú, todo ese dinero se gastaría en 2 meses y entonces, ¿qué harías? ¿O volvería a dividirlo? ¿Seguiría dividiéndola? Por supuesto. Recientemente leí en el Diario de Londres un relato sobre un mendigo filósofo por ese estilo, a quien arrojaron de una modesta pensión porque no podía pagar la cuenta. Pero de su bolsillo sobresalía un rollo de papeles y al examinarlo, resultó ser su plan para saldar la deuda nacional de Inglaterra sin necesidad de un solo centavo. La gente solo tiene que hacer lo que aconsejaba Cromwell. No solo se debe confiar en la providencia, también se debe conservar la pólvora seca. Haga su parte del trabajo o de lo contrario no podrá triunfar. Una noche, mientras acampaban en el desierto, Mahoma escuchó que uno de sus fatigados seguidores hacía la siguiente observación: soltaré mi camello y se le confiaré a Dios. No es así, declaró el profeta. Ata tu camello y confíaselo a Dios. Haga por sí mismo todo lo que pueda y entonces confía el resto en la providencia, la suerte o como quiera llamarlo.
no comprometa su negocio. Los jóvenes, una vez que han terminado su entrenamiento en los negocios o sus noviciados, en vez de ejercer su vocación y prosperar en los negocios, con frecuencia andan por allí sin hacer nada y declarando: ya aprendí mi negocio, pero no me convertiré en un mercenario. ¿Qué objeto tendría el aprendizaje de mi oficio o profesión, a menos de que me independice? ¿Cuenta con algún capital para empezar? No, pero lo tendré. ¿Cómo pienso obtenerlo? Se lo diré confidencialmente. Tengo una tía rica, ya anciana, y creo que pronto morirá. Pero si no es así, espero encontrar a alguien viejo rico que me preste unos cuantos miles para empezar. Si solo pudiera encontrar el dinero para iniciarme, sé que me iría bien. No hay error más grande que el que comete un hombre joven cuando piensa que triunfará con dinero prestado. ¿Por qué? Simplemente porque la experiencia de todos los hombres coincide con la de John Jacob Astor, quien declaró que para él fue más difícil acumular sus primeros $1000 que todos los millones ganó después y que constituyen una colosal fortuna. El dinero no es bueno para nada, a menos de que por experiencia se conozca su valor. Dé a un joven $20,000 para que emprenda un negocio y es muy probable que antes de cumplir un año más de edad ya habrá perdido hasta el último dólar. Igual que comprar un billete de lotería y obtener un premio. Es algo que fácil llega y fácil se va. El joven no conoce el valor del dinero y no hay nada que valga la pena a menos de que haya costado algún esfuerzo. Sin renunciamiento y economía, sin paciencia y perseverancia y al comenzar con un capital que no se ha ganado, no estará seguro de lograr acumular dinero. Los jóvenes, en vez de esperar los zapatos del difunto, deben empezar a actuar, ya que no hay una clase de personas tan poco dispuesta a morir como esos ancianos ricos, y para sus herederos es muy afortunado que así sea. 9 de cada 10 de los hombres más acaudalados de nuestro país hoy en día se iniciaron en la vida como chicos pobres, con una voluntad firme y con la laboriosidad, perseverancia, economía y buenos hábitos. Progresaron gradualmente, hicieron su propio dinero y ahorraron. Esta es la mejor forma de adquirir una fortuna. Stephen Giral se inició en la vida como un pobre camarero a bordo de un barco. Ahora paga impuestos sobre $1,500,000 de ingreso anual. John Jacob Astor era un pobre chico campesino y cuando falleció poseía $20 millones. Cornelius Vanderbilt se inició remando en una lancha que iba de Staten Island a Nueva York. Ahora le obsequio al gobierno de Estados Unidos un vapor que vale $1,000,000 y él posee una fortuna de 50 millones. No disperse sus fuerzas. Dedíquese a una clase de negocio exclusivamente y apéguese a ese negocio fielmente, hasta que tenga éxito o hasta que su experiencia le demuestre que debe olvidarse de él. El constante golpe del martillo sobre un clavo por lo general lo hace entrar hasta que queda bien remachado. Cuando la atención íntegra del hombre se centra en un objeto, su mente constantemente les sugerirá mejoras valiosas que no le pasarían por la mente si estuviese ocupado en una docena de temas diferentes a la vez. Muchas fortunas se han deslizado entre los dedos de un hombre porque estaba dedicado a demasiadas ocupaciones a la vez. La vieja advertencia de no dejar en el fuego demasiadas planchas a la vez tiene bastante sentido. Cuídese de las operaciones especulativas. En ocasiones vemos a hombres que han amasado grandes fortunas y que de pronto se encuentran en la pobreza. En muchos casos esto se debe a la inmoderación y a veces al juego y otros malos hábitos. Con frecuencia sucede porque un hombre se compromete en operaciones especulativas de alguna clase. Cuando se ha enriquecido en su negocio legítimo, alguien le habla de una gran especulación a la cual puede ganarse cientos de miles. Se ve constantemente halagado por sus amigos, quienes le dicen que ha nacido con suerte y que todo lo que toca se convierte en oro. Ahora bien, si se olvida de que sus hábitos de economía, su conducta recta y una atención personal a un negocio que conoce fuera de la causa de su éxito en la vida, entonces escuchará las voces de las sirenas y se dirá a sí mismo:
Invertiré $20,000. Siempre he tenido suerte y esa buena suerte muy pronto me redituará y recibiré $60,000. Transcurren unos cuantos días y entonces se descubre que debe invertir $10,000 más. Poco después le informan que todo va bien, pero que hay ciertos aspectos imprevistos que requieren un participo de $20,000 más, pero que tendrá una cosecha más abundante. Pero antes de que llegue el momento de darse cuenta de las cosas, la burbuja se revienta, pierde todo lo que poseía y es entonces cuando se entera de lo que debió saber desde un principio, que por mucho éxito que tenga un hombre en su propio negocio, si se aparta de lo suyo para dedicarse a algo que no entiende, le sucederá lo que a Sansón cuando le cortaron su cabellera. Pierde toda su fuerza y se vuelve igual a los demás hombres. Si un hombre tiene mucho dinero, debe invertir algo en todo aquello que parezca prometedor al éxito y que tenga probabilidades de beneficiar a la humanidad. Pero cuide de que las sumas así invertidas sean moderadas. Jamás un hombre debe permitir que se comprometa una fortuna que ha ganado en una forma legítima, invirtiendo en algo en lo que no tiene experiencia alguna. No sea indiscreto. Algunos hombres tienen la tonta costumbre de publicar los secretos de su negocio. Si hacen dinero, les gusta contarles a sus vecinos cómo lo lograron. Con esa actitud no se gana nada y con frecuencia se pierde mucho. No comente nada de sus ganancias, de sus esperanzas, de sus expectativas o de sus intenciones. Y esto debería aplicarse a la correspondencia, así como a las conversaciones. Goethe pone en los labios de Mefistófeles las siguientes palabras: jamás escribas una carta ni destruyas una. Los hombres de negocios tienen que escribir cartas, pero deben tener cuidado con lo que dicen en ellas. Si está perdiendo dinero, muéstrese especialmente precavido y no hable de ello. De lo contrario, perderá su reputación. Conserve su integridad. Es algo más valioso que los diamantes a los rubíes. El viejo avaro le ordenó a sus hijos: obtengan dinero, háganlo con honestidad, si les es posible, pero obténganlo. Ese consejo no solo es atrozmente perverso, sino que también es la esencia misma de la estupidez. Equivale a decir: si se les dificulta obtener dinero con honestidad, fácilmente pueden obtenerlo de manera deshonesta. Obténgalo en esa forma. Pobre tonto, no saber que lo más difícil en la vida es hacer dinero en forma deshonesta. No saber que las prisiones están repletas de hombres que siguieron ese consejo. No comprender que ningún hombre puede ser deshonesto sin que pronto lo descubran y que cuando se descubra su falta de principios, se le cierran para siempre casi todas las avenidas que conducen al éxito. El público rehuye, con justa razón, a todos aquellos de cuya integridad se duda. Poco importa lo cortés, agradable y complaciente que sea un hombre. Ninguno de nosotros se atrevería a hacer tratos con él cuando hay una sospecha de falsos pesos y medidas. La estricta honestidad no solo yace en los cimientos de todo el éxito en la vida financiera, sino en todos los demás aspectos. La honestidad inflexible es algo inapreciable, pues le ofrece a su poseedor una paz y una alegría que no podrá lograr uno sin ella, que ninguna cantidad de dinero o de casas o tierras puede comprar. Un hombre que tiene la reputación de ser estrictamente honesto puede ser muy pobre, pero tiene los bolsillos de toda la comunidad a su disposición, pues todos saben que cuando promete devolver lo que pide prestado jamás los decepcionará. Por consiguiente, aun cuando solo sea por egoísmo, si un hombre no tiene un motivo más elevado para ser honesto, estoy seguro de que todos encontrarán que la máxima del Dr. Franklin, la honestidad es la mejor norma, jamás dejará de ser una gran verdad. Enriquecerse no siempre equivale a tener éxito. Hay muchos pobres hombres ricos, en tanto que hay muchos otros, hombres y mujeres honestos y devotos que jamás han poseído tanto dinero como el que algunas personas ricas despilfarran en una semana, pero que, sin embargo, son más ricos y más felices de lo que jamás podrá ser hombre alguno cuando transgrede las leyes más elevadas de su ser.
Sin lugar a dudas, el amor desordenado al dinero puede ser, y es la raíz de todo mal, pero el dinero mismo, cuando se emplea en forma adecuada, no solo es algo útil para tener en casa, sino que proporciona la satisfacción y el placer de bendecir a nuestra raza al permitirle a su poseedor expandir el alcance de la felicidad humana y de la influencia humana. El deseo de riqueza es casi universal y nadie puede decir que no se trata de algo laudable, siempre y cuando su poseedor acepte sus responsabilidades y haga uso de ellas como un amigo de la humanidad. La historia de la obtención del dinero, que es el comercio, también es la historia de la civilización, y por doquiera que el comercio ha florecido más, allí también las artes y las ciencias han producido los frutos más nobles. De hecho, como algo general, los expertos en ganar dinero son los benefactores de nuestra raza. En gran parte, estamos en deuda con ellos por nuestras instituciones para el aprendizaje y las artes, por nuestras academias, universidades e instituciones religiosas. No es un argumento que vaya en contra del deseo de riquezas o de su posición decir que hay ávaros que atesoran el dinero únicamente por el bien de atesorarlos y que no tienen aspiraciones más elevadas que apoderarse de todo lo que está al alcance de su mano. Así como hay hipócritas en la religión y demagogos en la política, también hay ávaros ocasionados entre los expertos en hacer dinero. Sin embargo, esos últimos son excepciones de la regla general. Pero cuando en nuestro país encontramos algo tan molesto como un avaro, recordamos con gratitud que en Estados Unidos no existe la ley de progenitura y que en el debido curso de la naturaleza llegará el tiempo en que el polvo atesorado se dispersará para beneficio de la humanidad. Así que con pleno conocimiento, quiero decirles a todos los hombres y mujeres que hagan dinero honestamente y no de otra manera. Pues como dijo Shakespeare, con toda razón, aquel que quiere dinero, medios y satisfacción, se ha quedado sin 3 buenos amigos. Lo que está a punto de aprender le valió a Andrew Carnegie $100 millones. Dr. Napoleon Hill, lección 27. Cómo convertir sus deseos en oro. Cuando Andrew Carnegie, fundador de la industria del hierro y el acero en Estados Unidos, se encontraba en el apogeo de su poderío, fue entrevistado por un joven muy formal de una revista de negocios que se publicaba en toda la nación. Durante esa entrevista, Carnegie solapadamente dejó deslizar algunas sugerencias sobre el misterioso poder superior que usaba, una ley mágica de la mente, un principio psicológico muy poco conocido que podía obrar grandes maravillas. Napoleon Hill escuchó ansioso mientras Carnegie sugería que sobre ese único principio se podría construir la filosofía de todo el éxito personal, ya sea que se midiera en términos de dinero, poder, posición, prestigio, influencia o fama. ¿Cuál era el secreto de Carnegie? Posteriormente, Napoleon Hill lo publicó en un libro que se convirtió en el mayor éxito de ventas de todos los tiempos en el mundo entero entre los libros publicados sobre el tema del éxito, titulado Think and Grow Rich. Esta lección, que se tomó de ese libro clásico, trata de la aplicación de la fórmula mágica de Carnegie en lo que atañe a la riqueza, aun cuando también los ayudará a alcanzar cualquier meta, siempre y cuando su deseo sea suficientemente poderoso. Andrew Carnegie estaba convencido de que gran parte de lo que se enseña en las escuelas no tienen valor alguno para ayudar al individuo a ganarse la vida o acumular riquezas. Sinceramente creía que si su fórmula pudiera enseñarse en las escuelas públicas y en las universidades, revolucionaría todo el sistema educativo. Desafortunadamente, sus esperanzas jamás han llegado a realizarse, pero nos sentimos muy orgullosos de incluir un secreto en esta Universidad del Éxito. ¿Le dará resultado? Solo usted puede responder a esta pregunta. Recuerden, no hay límites para su mente, excepto aquellos que usted reconozca. Cuando Edwin C. Barnes descendió del ferrocarril de carga en East Orange, New Jersey, hace más de 50 años, pudo haber ofrecido la impresión de ser un vagabundo, pero sus pensamientos eran los de un rey. Mientras caminaba desde las vías del tren hasta la oficina de Thomas Alva Edison, su mente no dejó de trabajar. Se veía de pie en presencia de Edison y se escuchaba pidiéndole al señor
Edison una oportunidad para llevar a cabo la única obsesión absorbente de toda su vida, un ardiente deseo de convertirse en socio de negocios del gran inventor. El deseo de Barnes no era una esperanza, no era un anhelo, era un vehemente deseo que trascendía de todo lo demás, era algo definitivo. Unos pocos años después, Edwin C. Barnes se encontraba de pie delante de Edison en la misma oficina en donde conoció por vez primera al inventor. En esta ocasión, su deseo se había traducido en una realidad. Estaba asociado con Edison. El sueño predominante de toda su vida se había convertido en una realidad. Barnes alcanzó el éxito porque eligió una meta definida y dedicó todas sus energías y toda su fuerza a la voluntad. Todo para alcanzar esa meta. Ninguna forma de retroceder. Transcurrieron 5 años antes de que apareciera la oportunidad que buscaba. A todos, con excepción de sí mismo. Daba la impresión de que solo era un engrane más en la inmensa maquinaria de negocios de Edison. Pero mentalmente él se consideró el socio de Edison cada minuto de todo ese tiempo, desde el primer día en que empezó a trabajar allí. Este es un notable ejemplo del poder que tiene un deseo definido. Barnes alcanzó su meta porque más que cualquier otra cosa en el mundo, quería ser socio de negocios del señor Edison. Creó un plan mediante el cual lograría ese propósito, pero quemó todos sus puentes tras de sí. Se mantuvo firme en su deseo hasta que llegó a convertirse en la obsesión predominante de toda su vida y finalmente en una realidad. Cuando se dirigió a East Orange, no se dijo a sí mismo: trataré de convencer a Edison para que me dé un trabajo de cualquier clase, sino que declaró: iré a visitar a Edison y le informaré que he venido a asociarme con él. No dijo: mantendré los ojos abiertos por si se presenta una oportunidad en caso de que no logre obtener lo que quiero en la organización, sino que declaró: solo hay una cosa en este mundo que estoy determinado a poseer, y esa cosa es una asociación de negocios con el señor Edison. Quemaré mis naves detrás de mí y apostaré todo mi futuro a mi capacidad de lograr lo que quiero. No dejo tras de sí ninguna ruta posible para retroceder. Tenía que ganar o perder. Y eso es todo lo que hay detrás de la historia del éxito de Barnes. Quemó sus naves. Hace largo tiempo, un gran guerrero se enfrentó a una situación en la cual era necesario que tomara una decisión que asegurara su triunfo en el campo de batalla. Se encontraba a punto de enviar a sus ejércitos a combatir contra un poderoso enemigo, cuyo número sobrepasaba con mucho al de sus propios hombres. Embarcó a sus soldados en sus naves, se hizo a la mar para dirigirse hacia el país enemigo, en donde desembarcó soldados y pertrechos y después dio la orden de quemar las naves que los llevaron hasta allí. Al arengar a sus hombres antes de la primera batalla, les informó: como ven, nuestras naves se han convertido en humo. Eso significa que no podremos abandonar estas playas con vida a menos de que triunfemos. Ahora no tenemos otra elección, se trata de ganar o perder. Y ganaron. Cada persona que triunfe en cualquier empresa debe estar dispuesta a quemar sus naves y a cortar todos los caminos de retirada. Únicamente así podemos estar seguros de conservar ese estado mental conocido como un ardiente deseo de triunfar, que es esencial para el éxito. A la mañana siguiente del gran incendio de Chicago, un grupo de comerciantes se encontraba de pie en la calle State, contemplando los humeantes restos de lo que un día antes eran sus almacenes. Celebraron una conferencia con objetivo de decidir si intentarían reconstruirlo todo o si abandonarían Chicago para volver a empezar en una sección más prometedora del país. Llegaron a una decisión, todos con excepción de uno de ellos, la de abandonar Chicago. El comerciante que decidió quedarse y reconstruir señaló con el dedo hacia los cielos de su tienda y declaró: caballeros, en este mismo sitio construiré los almacenes más grandes de todo el mundo.
no importa cuántas veces queden reducidos de escombros. Eso sucedió hace casi un siglo. Se construyeron los almacenes y hoy día se yerguen allí como un imponente monumento al poder de ese estado mental que conocemos como un ardiente deseo. Para Marshall Field, lo más sencillo habría sido hacer exactamente lo que hicieran sus compañeros comerciantes. Cuando la marcha fue ardua y el futuro parecía tan deprimente, dejaron de luchar para dirigirse a algún otro lugar en donde las cosas parecían más fáciles. Tome nota de esta diferencia entre Marshall Field y los demás comerciantes, porque es la misma diferencia que prácticamente distingue a todos aquellos que triunfan de quienes fracasan. Todo ser humano que llega a una edad en la cual está capacitado para comprender el propósito del dinero, experimenta el deseo de poseerlos. El solo deseo no proporciona riquezas, pero el deseo de la riqueza con un estado mental que se convierte en una obsesión y después del planteamiento de formas y medios definidos para adquirir la riqueza, todo ello respaldado por una persistencia que no reconoce el fracaso. Eso sí atrae la riqueza. 6 pasos que convierten los deseos en oro. El método mediante el cual el deseo de riqueza puede transmutarse en un equivalente financiero consiste en los 6 siguientes pasos definidos y prácticos. Primero, fíjese en la mente la cantidad exacta de dinero que desea. No basta simplemente con decir, quiero mucho dinero. Sea definido en cuanto a la cantidad. Segundo, determine con exactitud lo que pretende dar a cambio del dinero que desea. No existe una realidad tal como obtener algo por nada. Tercero, establezca una fecha definida para la cual pretende poseer el dinero que posea o que desea. 4. Cree un plan definido para realizar un deseo y empiece a ponerlo en práctica de inmediato, ya sea que esté preparado o no para entrar en acción. 5. Escriba una declaración clara y concisa de la cantidad del dinero que pretende adquirir. Fije un límite de tiempo para su adquisición. Manifieste qué es lo que pretende dar a cambio del dinero y describa con claridad el plan mediante el cual pretende acumularlo. 6. Lea su declaración escrita en voz alta 2 veces al día. Una vez justo antes de retirarse a dormir y otra al levantarse por la mañana. A medida que la lee, véase, siéntase y créase ya en posesión del dinero. Es muy importante que siga al pie de la letra las instrucciones descritas en estos 6 pasos. Y es especialmente importante que observe la que aparecen en el 6º párrafo. Quizás se queje pensando que es imposible que se vea en posesión del dinero antes de tenerlo realmente. Es aquí en donde vendrá en su ayuda un ardiente deseo. Si en verdad desea el dinero tan vehementemente que su deseo se ha convertido en una obsesión, no experimentará dificultad alguna en convencerse de que lo tendrá. El objeto es desear el dinero y estar tan decidido a tenerlo que llegue a convencerse a sí mismo que así sea. Principios que valen $100 millones. Para los no iniciados, que no fueron educados según los principios de cómo funciona la mente humana, estas instrucciones podrían parecer impracticables. Para todos aquellos que son incapaces de reconocer la solidez de estos 6 pasos, quizá les sería útil saber que la información que ofrece surgió de labios de Andrew Carnegie, quien se inició como un humilde trabajador en las fábricas de acero, pero que a pesar de sus modestos principios se les arregló para lograr que esos principios le redituaran una fortuna considerablemente mayor de $100 millones. Tal vez también les sería útil saber que los 6 pasos para que recomendamos aquí fueron cuidadosamente estudiados por Thomas Alva Edison, quien les otorgó el sello de aprobación, declarando que no solo son los pasos esenciales para la acumulación de dinero, sino también para el logro de cualquier otra meta. Esos pasos no requieren ninguna labor ardua, no exigen ningún sacrificio, no requieren que una persona se convierta en un ser ridículo o crédulo. Su aplicación no requiere una gran cantidad de estudios, pero para tener éxito en la aplicación de estos 6 pasos sí se requiere suficiente imaginación para que nos permita ver y comprender que la acumulación de dinero no es algo que pueda dejarse al azar, a la buena suerte o a la casualidad,
Debemos comprender que todos los que han acumulado grandes fortunas, primero realizaron cierta cantidad de sueños, esperanzas, deseos, anhelos y planteamiento antes de adquirir el dinero. Quizá también sea conveniente que se entrenen justamente ahora, de que jamás podrán poseer grandes cantidades de riquezas a menos de que puedan inducirse a experimentar un deseo de dinero que llegue al frenesí y que en realidad crean que llegará a poseerlos. Los grandes sueños fueron convertirse en riqueza. Quienes nos encontramos en esta carrera en pos de la riqueza, deberíamos sentirnos alentados al saber que este mundo cambiante en el cual vivimos requiere nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, nuevos líderes, nuevas invenciones, nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos de mercadeo, nuevos libros, nueva literatura, nuevos programas para la televisión, nuevas ideas para las películas. Detrás de toda esta demanda de cosas nuevas y mejores hay una cualidad que debemos poseer si queremos ganar. Y esa cualidad es la definición precisa de un propósito. El conocimiento de lo que uno desea y además un deseo ardiente de poseerlos. Quienes deseamos acumular riquezas deberíamos recordar que los verdaderos líderes en este mundo siempre han sido hombres que dominaron y dieron un uso práctico a las fuerzas intangibles e invisibles de la oportunidad, aún por nacer, y que han convertido esas fuerzas o esos impulsos del pensamiento en rascacielos, ciudades, fábricas, aviones, automóviles y en toda clase de comodidades que nos hacen más agradable la vida. Cuando planee la adquisición de su parte de riquezas, no permita que nadie influya a usted para que menosprecie a los soñadores. En este mundo, en cambio, a fin de ganar los premios más grandes, debe captar el espíritu de los grandes pioneros del pasado, cuyos sueños han dado a la civilización todo lo que tiene de valor. El espíritu que sirve como sangre vital para nuestro país, sus oportunidades y las mías, a fin de desarrollar y poner en venta nuestros talentos. Si lo que desea es justo y usted cree en ello, adelante, llévelo a cabo. Trate de dar a entender sus sueños y jamás se preocupe por lo que ellos digan cuando se tropiece con una derrota temporal, ya que tal vez ellos no saben que todo fracaso trae consigo la semilla de un éxito equivalente. Los hermanos Wright soñaban en una máquina que volaría por los aires. En la actualidad, en todo el mundo podemos ver la evidencia de que los sueños tenían una base sólida. Marconi soñaba un sistema que dominara las fuerzas intangibles del éter, y la evidencia de que sus sueños no fueron vanos se encuentra en todos y cada uno de los aparatos de radio y televisión que hay en todo el mundo. Quizá le interese saber que los amigos de Marconi hicieron aprender para que lo examinaran en un hospital para psicópatas. Cuando anunció que había descubierto un principio mediante el cual podría enviar mensajes a través del aire, sin ayuda de alambres o de cualquier otro medio físico de comunicación directa, hoy día los soñadores tienen mejor suerte. El mundo está lleno de abundantes oportunidades que jamás conocieron los soñadores del pasado. Respaldaron sus sueños con el deseo. El punto de partida del soñador debe ser ardiente deseo de ser y de hacer algo. Los sueños no nacen de la indiferencia, de la pereza o de la falta de ambición. Recuerde que casi todos los que han triunfado en la vida tuvieron principios difíciles y atravesaron por incontables luchas desgarradas antes de llegar. En punto crítico en las vidas de aquellos que alcanzan el éxito, por lo general, se presenta en el momento de alguna crisis, gracias a la cual llegan a conocer a su otro yo. John Bunyan escribió Pilgrim's Progress, una obra de que se cuenta entre los mejores libros de la literatura inglesa. Después de permanecer confinado en la prisión y de recibir un severo castigo debido a sus opiniones sobre el tema de la religión, O. Henry descubrió el genio que dormía en su cerebro después de sufrir grandes calamidades y de estar confinado en una celda de la prisión de Columbus, Ohio. Al verse forzado, a través del infortunio, a familiarse con su otro yo y hacer uso de su imaginación, descubrió que podía convertirse en un gran autor en vez de ser un miserable criminal y un proscrito. Charles Dickens empezó a trabajar
pegando etiquetas en los frascos de betún para el calzado. La tragedia de su primer amor penetró hasta las profundidades de su alma y lo convirtió en uno de los autores verdaderamente grandiosos del mundo. Esa tragedia produjo en primer lugar su obra David Copperfield, y después de una sucesión de otros libros que lograron que este mundo fuese un sitio más valioso y mejor para todos los que han leído sus libros. Helen Keller se quedó sorda, muda y ciega poco después de su nacimiento a pesar de su gran infortunio. Escribió su nombre con letras indelebles en las páginas de la historia de los grandes. Toda su vida sirvió como una evidencia de que nadie llegará jamás a ser derrotado, a no ser que haya aceptado la derrota como una realidad. Robert Burns era un joven campesino iletrado. Se vio maldecido con una vida de pobreza y por añadidura creció hasta convertirse en un ebrio. El mundo se convirtió en un sitio mejor gracias a que él lo habitó y porque envolvió en poesía sus bellísimos pensamientos, con lo cual arrancó una espina y plantó una rosa en su lugar. Beethoven era sordo, Milton era ciego, pero sus nombres perdurarán a lo largo del tiempo, porque soñaron y tradujeron sus sueños en un pensamiento organizado. Existe una gran diferencia entre desear una cosa y estar preparado para recibirla. Nadie está preparado para recibir algo si antes no cree que puede adquirirlo. El estado mental debe ser de creer, no de una simple esperanza o deseo. Una mente receptiva es esencial para creer. Las mentes cerradas no inspiran fe, valor o creencias. Recuerde, no se requiere más esfuerzo para apuntar hacia lo más alto en la vida, para exigir la abundancia y la prosperidad, del que se requiere para aceptar la miseria y la pobreza. Un gran poeta ha manifestado acertadamente esta gran verdad universal en estas cuantas líneas. Negocié con la vida y le pedí un centavo, y la vida no me pagó más. Por mucho que supliqué por las noches al contar mis escasas reservas. Porque la vida es un justo patrono que nos concede lo que pedimos. Pero una vez que ha fijado el salario, pues debemos desempeñar la tarea. Trabajé por un modesto salario solo para enterarme, consternado, que cualquier salario que a la vida hubiese pedido, la vida gustosa me lo habría concedido. El deseo logra lo imposible. Con un clímax apropiado, quiero presentarles a una de las personas más extraordinarias que jamás he conocido. Lo vi por primera vez unos cuantos minutos después de nacer. Llegó al mundo sin ninguna señal física de oídos y el médico, cuando se sintió presionado para expresar su propia opinión sobre el caso, admitió que el niño podría ser sordomudo toda su vida. Yo desafié la opinión del médico. Tenía todo el derecho de hacerlo. Era el padre del niño. También llegué a una decisión y rendí mi opinión, pero la expresé en silencio, en lo más secreto de mi propio corazón. Dentro de mi mente sabía que mi hijo llegaría a oír y hablar. ¿Cómo? Estaba seguro de que tenía que existir alguna forma y sabía que la encontraría. Pensé en las palabras del inmortal Emerson. Todo el curso de las cosas está encaminado a enseñarnos la fe. Lo único que necesitamos es obedecer. Hay una guía para cada uno de nosotros y al escucharla con humildad, escucharemos la palabra adecuada. La palabra adecuada. Deseo. Más que otra cosa en el mundo, yo deseaba que mi hijo no fuese sordomudo. Y jamás, ni siquiera durante un segundo, me aparté de ese deseo. ¿Qué podía hacer al respecto? De alguna manera encontraría la forma de trasplantar la mente de ese niño mi propio deseo ardiente de formas y medios de transmitir el sonido hasta su cerebro sin la ayuda del oído. Tan pronto como el niño tuviese la edad suficiente para cooperar, saturaría tan completamente su mente con el ardiente deseo de escuchar, que la naturaleza, por sus propios medios, convertiría ese deseo en una realidad física. Todos esos pensamientos se desarrollaban en mi propia mente, pero jamás hablé de ello con nadie. Cada día renovaba el voto que me hice a mí mismo y que mi hijo no sería sordomudo. A medida que crecía y empezaba a percatarse de todo lo que lo rodeaba, observamos que tenía un ligero grado de aptitud auditiva. Cuando llegó a la edad en que los niños por lo común empiezan a hablar, no hizo ningún intento para pronunciar palabra alguna.
pero por sus acciones pudimos adivinar que apenas podía escuchar algunos sonidos. Eso era todo lo que yo quería saber. Estaba convencido de que sí podía escuchar, aun cuando solo fuese ligeramente. Podría desarrollar una mayor capacidad auditiva. Entonces sucedió algo que me dio una esperanza y que me llegó de una fuente absolutamente inesperada. Encontramos un camino. Compramos un fonógrafo y cuando el niño escuchó la música por primera, se sintió extasiado y prestamente se apoderó del aparato. En una ocasión se dedicó a tocar un disco una y otra vez casi durante 2 horas. Parado frente al fonógrafo y con los dientes apretados sobre el borde de la cubierta. El significado de ese hábito del niño, desarrollado por sí mismo, no se aclaró para nosotros sino hasta muchos años después, ya que en aquella época nunca habíamos oído hablar de principios de la conducción, o sea, del sonido. Poco tiempo después de que se apoderó del fonógrafo, descubrí que podía escucharme con bastante claridad cuando le hablaba con labios pegados a su hueso mastoide en la base del cráneo. Una vez que determiné que podía escuchar con bastante claridad el sonido de mi voz, de inmediato empecé a transferir a su mente el deseo de oír y hablar. Pronto descubrí que el niño disfrutaba mucho cuando le narraba algunas historias antes de irse a dormir, de manera que puse manos a la obra, creando historias destinadas a desarrollar en él la confianza en sí mismo, la imaginación y un intento deseo de escuchar y de ser un niño normal. Había una historia en particular que yo acentuaba dándole un nuevo colorido dramático cada vez que se le narraba. Estaba diseñada para sembrar en su mente el pensamiento de que su padecimiento no era un impedimento, sino un activo de gran valía. A pesar del hecho de que toda la filosofía que había estudiado me indicaba claramente que toda adversidad trae consigo la semilla de una ventaja equivalente. Debo confesar que no tenía la menor idea de cómo ese padecimiento podría convertirse alguna vez en bien. Nada fue capaz de detenerme. A medida que analicé una experiencia recapacitando en el pasado, comprendo ahora que la fe que en mí tenía mi hijo tuvo mucho que ver con los sorprendentes resultados. No dudaba de nada de lo que yo decía. Lo convencí de la idea de que tenía una ventaja característica sobre su hermano mayor y que esa ventaja se reflejaría en muchas formas. Por ejemplo, los maestros en la escuela verían que no tenía oídos y debido a ello le prestarían una atención especial, tratándolo con una extraordinaria bondad. Siempre fue así. También lo convencía de la idea de que cuando tuviese la edad suficiente para vender periódico, su hermano mayor ya era todo un comerciante de un periódico. Tendría una ventaja muy grande sobre su hermano, por la sencilla razón de la que las personas le pagarían dinero extra por su mercancía. Al comprender que se trataba de un niño brillante y trabajador a pesar del hecho de que carecía del sentido del oído, cuando tenía alrededor de 7 años dio señales de la primera evidencia de que nuestro método de programar su mente empezaba a dar sus frutos. Durante varios meses suplicó que se le concediera el privilegio de vender periódico, pero su madre no estaba dispuesta a dar consentimiento para ese proyecto. Finalmente el pequeño tomó el asunto en sus manos. Una tarde que se quedó en casa bajo el cuidado de los sirvientes, se encaramó a la ventana de la cocina y deslizándose hasta el suelo, se lanzó a la aventura. Pidió prestados 6 centavos al zapatero del vecindario. Invirtió ese capital en comprar periódicos, los vendió, reinvirtió y siguió repitiendo la operación hasta ya entrada la noche. Después de hacer el balance de sus cuentas y de devolverles a su acreedor los 6 centavos que le había pedido prestados, tenía una ganancia neta de 42 centavos. Esa noche, cuando volvimos a casa, lo encontramos dormido en su cama, con el dinero apretado en la mano. Su madre le abrió la mano y después de quitarle las monedas, estalló en llanto. Vaya, qué cosa. Parecía tan inadecuado llorar por la primera victoria de su hijo. Mi reacción fue precisamente la opuesta. Reí de todo corazón, porque sabía que mi empresa de sembrar en la mente del niño una actitud de fe en sí mismo había tenido éxito.
En su primera aventura de negocios, su madre vio a un pequeño sordo que había salido a la calle, poniendo su vida en peligro para ganar dinero. Yo vi a un pequeño hombre de negocios valeroso, ambicioso y confiado en sí mismo, cuyo activo había incrementado en un 100%, porque había emprendido un negocio por iniciativa propia y había triunfado. El indicente me dejó muy complacido, porque sabía que el pequeño nos había ofrecido una evidencia del ingenio que lo acompañaría todo lo largo de su vida. Un adelanto para el sentido del oído. El pequeño sordo cursó sus estudios de primaria, secundaria y universitario sin poder escuchar a sus maestros, excepto cuando le hablaban muy de cerca y en voz alta. Jamás asistió a una escuela para niños sordos y nunca estuvimos dispuestos a permitirle que aprendiera el lenguaje de signos. Estábamos decididos a que llevaría una vida normal y se asociara con niños normales y mantuvimos esa decisión, a pesar de que nos costó incontables discusiones acaloradas con los funcionarios escolares. Cuando estudiaba la secundaria, hizo una prueba con un aparato auditivo eléctrico, pero no le sirvió de nada. Durante su última semana en la universidad, sucedió algo que marcó el punto decisivo más importante de toda su vida. A través de lo que pareció ser una simple casualidad, entró en posesión de otro aparato auditivo eléctrico, que le enviaron a prueba. Se demoró mucho en hacer el intento de usarlo. Debido a su anterior desengaño con un aparato semejante, al fin tomó el aparato y con un ademán más o menos descuidado se le colocó en la cabeza. Conectó la batería y he allí que, como por arte de magia, el deseo de toda su vida de disfrutar de un oído normal se convirtió en realidad. Por vez primera en toda su vida, prácticamente podía escuchar tan bien como cualquier persona con un sentido normal del oído. Rebosante de júbilo ante el mundo cambiado que se le ofrecía gracias a su aparato auditivo, corrió al teléfono para llamar a su madre y pudo escuchar su voz perfectamente. Al día siguiente, por vez primera en su vida, escuchó con toda claridad las voces de sus maestros en clase. Por primera vez en toda su vida podía conversar libremente con las personas, sin necesidad de que le hablaran en voz muy alta. En verdad había llegado a poseer un mundo diferente. El deseo empezaba a pagar sus dividendos, pero la victoria no era completa. El muchacho aún tenía que encontrar una forma definitiva y práctica de convertir su impedimento en un bien equivalente. El joven sordo ayuda a los demás, comprendiendo apenas el significado de lo que ya había logrado, pero intoxicado por la alegría de su recién descubierto mundo de sonidos, le escribió una carta al fabricante de aparatos auditivos, describiendo su experiencia en una forma entusiasta. Algo en su carta hizo que la compañía lo invitara a Nueva York. A su llegada, lo escoltaron durante una visita a la fábrica y mientras charlaba con el ingeniero en jefe, hablándole de su mundo tan cambiado, cruzó por su mente una corazonada, una idea, una inspiración, llámelo como quiera. Fue ese impulso de pensamiento el que convirtió en su padecimiento en un bien destinado a pagar dividendos, tanto en dinero como en felicidad para miles de personas durante largo tiempo por venir. La suma y esencia de ese impulso de pensamiento fue lo siguiente. Se le ocurrió que podría ser útil para los millones de personas sordas que pasan por la vida sin el beneficio de un aparato auditivo, si lograba encontrar la forma de hablarles de la historia de su mundo cambiado. Durante un mes completo llevó a cabo una investigación intensiva, durante la cual analizó todo el sistema de mercadeo del fabricante de aparatos auditivos, creando formas y medios para comunicarse con las personas parcialmente sordas de todo el mundo, a fin de compartir con ellas su mundo cambiado recién descubierto. Una vez que hizo todo esto, redactó por escrito un plan para 2 años basado en sus descubrimientos. Cuando le prestó ese plan a la compañía, de inmediato le ofrecieron un puesto para que llevara a cabo sus ambiciones. Cuando empezó a trabajar, ni siquiera soñaba en que estaba destinado a llevar una esperanza y un alivio práctico a miles de personas sordas, quienes, de no ser por su ayuda, se habrían visto condenadas para siempre a la sordera. En mi mente no hay duda alguna de que Blair habría permanecido sordo, mudo toda su vida, de no ser porque su madre y yo nos las arreglamos para moldear su mente en la forma en que lo hicimos. Cuando sembré en su mente el deseo de oír y hablar y de vivir como una persona normal, a ese impulso iba
aunada cierta extraña influencia que hizo que la naturaleza se convirtiera en constructora de puentes y salvara el golfo de silencio entre su cerebro y el mundo exterior. En verdad, un ardiente deseo sigue sendas tortuosas para transmutarse en su equivalente físico. Blair deseaba un sentido auditivo normal, ahora lo tiene. Nació con un impedimento que fácilmente pudo evitar a alguien con un deseo menos definido a la calle, con un puñado de lápices y una taza de estaño. La pequeña mentirilla blanca que sembró en su mente cuando era niño y que lo llevó a creer en su padecimiento se convertiría en un gran bien. Ya se ha justificado. En verdad no hay nada, bueno o malo, que la fe, anunada a un ardiente deseo, no pueda convertir en realidad. Esas cualidades están al alcance de todos y son gratuitas. El deseo, obra maravillosa para una cantante. Un breve párrafo en una parte de noticias concernientes a la señora Ernestine Schumann Heyd nos ofrece una pista para comprender la estupenda carrera de esta extraordinaria mujer que triunfó como cantante. Cito el párrafo, porque la pista que contiene no es otra cosa que el deseo. En los principios de su carrera, la señora Schumann Heyd visitó al director de la Red Ópera de Viena para que la hiciera una audición, pero él ni siquiera aceptó escucharla. Después de echarle una mirada a la jovencita torpe y mal vestida, exclamó, no con demasiada amabilidad, con un rostro así y sin ninguna personalidad: ¿cómo es posible que espere triunfar en la ópera? Mi buena señorita, renuncia a esa idea. Cómprese una máquina de coser y dedíquese a trabajar. Jamás logrará ser una buena cantante. Nadie puede decir, de esa agua no beberé. El director de la Real Ópera de Viena poseía un vasto conocimiento de las técnicas del canto, pero sabía muy poco del poder del deseo cuando asume las proporciones de una obsesión. Si hubiese tenido mayores conocimientos de ese poder, no habría cometido el error de condenar a un genio sin concederle una oportunidad. Hace varios años enfermó uno de mis compañeros de negocios. Su estado de salud empeoraba a medida que transcurría el tiempo y por fin fue llevado a un hospital para que le practicaran una intervención quirúrgica. El médico me advirtió que había muy pocas probabilidades, si es que las había, de que volvieran a verlo con vida. Pero esa era la opinión del médico, no la del paciente. Justo antes de que se lo llevaran en la camilla, murmuró débilmente: no te preocupes, jefe, saldré de aquí dentro de unos cuantos días. La enfermera me miró compasiva, pero el paciente salió bien de la operación. Cuando todo terminó, su médico comentó: lo que lo salvó fue su deseo de vivir. Jamás habría logrado salir adelante si no se hubiese rehusado a aceptar la posibilidad de la muerte. Creo en el poder del deseo respaldado por la fe, porque he visto que ese poder eleva a los hombres desde un comienzo muy humilde hasta ocupar un sitio de poder y riqueza. He visto que ha arrebatado a muchas víctimas de la tumba. He visto que sirve como un medio gracias al cual los hombres han preparado su retorno a la escena. Después de verse derrotados en 100 formas diferentes, he visto que le ofreció a mi propio hijo una vida normal y plena de éxito, a pesar de que la naturaleza lo envió al mundo sin oídos. Mediante algún principio extraño y poderoso de química mental que jamás ha divulgado, la naturaleza envuelve en el impulso de un poderoso deseo, ese algo que no acepta palabras tales como imposible y que no acepta tal realidad como el fracaso. Amados, hasta aquí he llegado en esta lección maravillosa del maravilloso libro de La Universidad del Éxito de Ogmandino en el sexto semestre 26 y 27. Espero que disfruten. Pues si les gusta, compartan. Y también pueden bajar la aplicación Fallero Stings, que muy pronto estaremos bien en todo. Todos vosotros, porque de todo es la aplicación. Está ya disponible en Android y en Apple. Bye bye.